Yo creo que mi gran aprendizaje es que uno en la vida también se tiene que conformar en los procesos de dar lo mejor de uno y que a veces alcanza y te puede alcanzar para ser campeón del mundo y a veces no alcanza. ¿Es posible aprender a ser productivo para acercarte a tus metas? ¿Cómo hacen los que hacen? ¿Qué hábitos y rutinas mantienen? Neurociencia, productividad, automotivación. Aquí comienza The Habit Designer, el podcast. Un podcast en donde entrevisto a los mejores de diferentes disciplinas para deconstruir sus tácticas, estrategias y habilidades. Soy el Dr. Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría, productividad y regulación emocional. Hola, ¿cómo estás? No sé si decirte buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es para vos mientras escuchás este podcast, que por supuesto es una de las ventajas de escuchar podcast, la flexibilidad que tienen. No sé si te estoy acompañando en el auto, mientras viajás, dónde estás ahora, o cómo llegaste a este podcast, por Spotify, por iTunes, o a través de mi página. Te recomiendo que entres a la página gabrielbrenner.com porque en el post de la entrevista vas a poder ver fotos, links y otras cosas súper útiles que extraje de la entrevista. Hoy tenemos a Nathalie Doreski. Nathalie tiene 39 años. Fue jugadora de la selección argentina de hockey, las Leonas. En mi opinión, el equipo de selección más importante del deporte femenino en la Argentina. Jugó más de 70 partidos con una generación de jugadoras históricas, incluyendo la mejor de la historia, Luciana Aymar, con quienes ganó, entre otras cosas, la Copa del Mundo Australia 2002, y te va a contar una anécdota genial sobre eso. Nati tiene 3 hijos, y a temprana edad, a los 18 años, ya tenía en claro que el hockey no iba a ser para siempre, y se hizo de proyectos para que el retiro no le fuera tan chocante. Uno de esos proyectos es 5 Yardas, su productora, que tiene que ver con su otra pasión, el marketing, que unido al deporte generaron este emprendimiento exitoso que ya tiene más de 10 años. Te vas a dar cuenta que me costó arrancar en la entrevista, porque yo estaba ansioso. Estaba ansioso porque soy un apasionado del deporte y sentía la presión de aprovechar al máximo la entrevista. La ansiedad se me fue calmando rápidamente porque ella es súper amigable, calma y colaboradora. Enseguida se le notaron sus aptitudes para el trabajo en equipo. Escúchala, te va a hablar sobre lo que es el alto rendimiento, cómo prestar atención, la importancia del equipo y de pasar a la acción, y de cómo hace para aprender de los errores. La podés buscar en la web, 5yardas.com.ar, y en Instagram también como 5 yardas. Vas a tener los links en la web. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por recibirme acá en la productora, en 5 yardas. Un placer, la invitación. Te voy a leer un recorte del diario La Nación del 25 de noviembre del 2002 de Australia, en Perth, en donde dice: la desafortunada jugada se dio a los 8 minutos del primer tiempo. Vanino Neto, presionó sobre una salida por la derecha de una defensora neozelandesa y recibió el bochazo en el nacimiento del dedo anular, cuyo impacto la dejó tendida en el piso por el dolor. Y ella dice: mira, puedo mover la mano, puedo seguir. ¿Me querés contar un poquito qué pasó ahí? Bueno, ese fue el primer partido del Mundial de Perth del 2002. Fue mi primer torneo internacional con las Leonas. Si bien yo ya venía entrenando, o sea, yo ya las conocía a las chicas, ya había participado de un Mundial Junior y venía entrenando con ellas hace 2 años. Obviamente no es lo mismo entrenar que jugar una competencia internacional. Y bueno, ese fue el primer partido que jugamos y como dice ahí el recorte, Vanna se lastimó faltando poco para que termine el partido. Y como todo torneo nuevo, yo era bastante inocente, como que nunca fui consciente de lo que eso significaba en mí. Es más, en principio soy amiga de Vanna, dormía con ella en la habitación, era como la más grande, dormía con las más chicas. ¿Compartías con ella? Compartía cuarto con ella y la verdad como que me puse muy mal porque era una compañera que en lo último de su carrera se había lesionado. Sí. Y bueno, creo que también el seleccionado te enseña que vos tenés que dar tu máximo y estar preparado para cuando te toque, sí. Como te toque. Y bueno, a mí me tocó
desgraciadamente por la lesión de ella, poder jugar por ahí mucho más tiempo del que hubiese jugado. Sí. De vuelta, repito, yo no era ni consciente de todo eso, pero bueno, se me dio la oportunidad y creo que muy contenta de que en su momento la pude aprovechar. Disfruté un torneo espectacular, siempre digo que fui privilegiada de poder haber estado en un equipo como el de las Leonas de ese momento, donde se daban Sí. que habían como 3 camadas de jugadoras muy importantes, las más chicas que éramos nosotros, las del medio, toda la camada de lucha y la camada grande de Vana, Karina. Creo que no es casualidad, había mucha armonía en todo el equipo, por lo cual se ganó. Digo, cuando un equipo logra el éxito, en este caso fue ganar el campeonato mundial de hockey, había mucha armonía en todo sentido en el equipo y eso hizo que todo el mundo tire para el mismo lado. Digo, si bien es un casetito que se dice muchas veces, Sí. yo lo viví en carne propia. O sea, cuando cada uno es feliz con el rol que cumple, yo era feliz de ser la más chica, si jugaba un minuto, si jugaba más, no me importaba. Sí. Y ese mundial fue disfrutar todo al máximo, todo el tiempo, desde que pisé Australia hasta que llegué a Argentina. Y vivimos la revolución del hockey, de pasar de ser un deporte en 4 líneas donde nadie nos conocía, Sí. a volver del mundial y me acuerdo que nos invitaron a la Casa Rosada y iba con Claudia diciendo, che, somos nosotras las del diario que estamos ahí. Como que siempre digo que fui muy privilegiada de vivir la revolución de un deporte en primera persona. O sea, no me la contó nadie, la viví yo. Vivir el exitismo argentino, vivir un montón de cosas y todo parte de lo mismo, de los 8 minutos que me preguntás. Prepararte para algo, dar tu máximo. Sí. Y estar en el momento oportuno y aprovecharlo, porque yo creo que las oportunidades en la vida se dan muchas veces y está quien las agarra y quienes no las agarran. Y uno tiene que prepararse físicamente, mentalmente, emocionalmente para ser del grupo que las agarra. Y se repite en todo índole de la vida todo el tiempo. Me parece que las oportunidades se dan y hay que tomarlas. Y a ver, quería saber si te acordás literalmente de lo que pasó ahí cuando estabas sentada en el banco. ¿Te acordás momentos puntuales de eso? Sí, tengo recuerdos de eso, de mucho disfrute, de divertirnos, de nunca ser consciente, digamos, como ganando sin darnos cuenta, pasándola bien, haciendo chistes. Yo tenía eso, 20 años, 21 años. Si algo tengo que decir de Perth, para mí fue como eso, muy fresco, muy inconsciente, muy divertido, como que nunca me di cuenta ni que íbamos a jugar una final del mundo hasta que de golpe lo logramos. Pero vos tenías alguna estrategia o te acordás si te proponías pensar de alguna forma en particular cuando te tocaba entrar a la cancha? No recuerdo y creo que uno cuando va siendo más grande y más en el deporte empieza a tener más registro de las cosas. Cuando uno es chico y yo no tenía ninguna responsabilidad, era mi primer torneo internacional, era todo para pasarla bien, como que entiendo que por ahí cuando uno es más grande, uno es más consciente. Yo tenía la frescura de un chico que el sueño era jugar un mundial, a priori en los papeles yo no iba a viajar, nunca había viajado, se armó todo un proceso de selección donde me acuerdo que Cachito llevó a todo el mundo que entrenaba y me gané en ese proceso, hice un montón de goles en la gira previa y quedé, entonces todo era para pasarla bien, no ninguna responsabilidad sentía más que tratar de hacer lo mejor que sabía. ¿Y qué crees que vio Cachito en esa gira que te hacía candidata a entrar en la selección? Una selección súper importante con todos los logros que consiguió después. Creo que por ahí una virtud mía es aprovechar los recursos que tengo. Digo, en esa gira hice goles sin ser una virtuosa. Siempre me acomodé muy bien en los grupos, en los equipos. Y bueno, nada, eso, estar en el momento oportuno, lo que dije antes, tratar de meter los goles. Soy una jugadora que le gusta generar juego en equipo. Me gusta, entiendo la vida en equipo y entiendo el juego en equipo. Y me gusta generar juego y creo que, bueno, en su momento supe aprovechar, estar y hacer los goles cuando había que hacerlos. ¿Vos eras delantera? Yo soy delantera, sí. Sos delantera, claro. No, creo que uno nace con un puesto y de raza, salvo alguna gente que es polifuncional y no lo cambia a lo largo de la vida, así que me siento delantera para siempre. ¿Qué sería una delantera virtuosa? Porque vos dijiste que no eras virtuosa. ¿Cómo sería un jugador virtuoso? Y bueno, hay gente que tiene mucha habilidad, mucho dribbling. Yo como que me gusta recibir y pasar y después ir a buscar la descarga. Me siento más firme como analizando la técnica que la táctica, ¿entendés? No sé, por darte un ejemplo. A ver.
Lucha, Sole, son jugadoras que tienen un talento, una virtud con palo y bocha única. No es mi caso, ¿entendés? O sea, siempre traté de esconder mis falencias y tratar de estar siempre bien posicionada, dar una opción, recibir y pasar. Voy más por ese lado. ¿Cuál es la diferencia entre la técnica y la táctica? Y la técnica es el gesto que uno tiene con palo y bocha, ¿entendés? Es como eludís, sería llevado al fútbol, es tipo un pibe que tiene sensibilidad en el pie y que elude en una baldosa, sería, ¿entendés? Y la táctica es más, no sé, por decirte, Crespo es un jugador más táctico que técnico, ¿entendés? Sí. Y por ahí, no sé, Messi tiene todo igual, pero es muy técnico, por lo menos según mi visión del deporte. O sea, la parte técnica tiene que ver más con las habilidades, con el propio cuerpo. Con el propio cuerpo y en este caso con el palo y la bocha. ¿Y vos naturalmente pensás que no eras o no sos una jugadora técnica? O sea, soy una jugadora técnica promedio común, lo que pasa que en el seleccionado era una jugadora promedio común, o sea, por ahí en el club me puedo destacar un poco más, ¿entendés? Pero bueno, digo, llevado con semejante nivel de compañeras que tenía, una jugadora promedio total. Sí, Pero bueno, sí tengo buena pegada y siempre traté de eso, como apalancarme en mis virtudes y esconder los defectos. Creo que todos tenemos virtudes y hay que destacarlas. Alguna vez soñé en mi cabeza cómo hubiera sido dedicarme a ser deportista. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre jugar a nivel amateur y jugar en el alto rendimiento del deporte? ¿Qué hace, por lo menos en el hockey, qué diferencias tiene estar dentro de una cancha en un partido? ¿Cuál sería la diferencia emocional, el tipo de pensamientos, la velocidad del juego, el físico? ¿Qué diferencias tiene? Yo sí tengo que decir, mi aprendizaje del alto rendimiento es que te exige tu 110%. Todo lo que tenés que ponerlo y tenés que poner más. Tenés que entrenar cuando estás lesionado, cuando estás cansado. No existe regular nada. Hay que poner todo y más, ¿entendés? O sea, querer ser el mejor del mundo, bueno, tenés que poner todo lo mejor que tenés, ¿entendés? No existe la regular, ¿entendés? Yo creo que en el término en Argentina, viste, como que vivimos ahí pichuleándola, regulándola. Sí. Bueno, a mí las leonas me enseñaron que si querés un objetivo, tenés que poner todo y más, ¿entendés? Y eso es el alto rendimiento, dar el 110% de uno. Supongo que deben haber jugadores o deportistas que dan el 110% y siempre se puede un poco más. Te enseñan ahí que cuando vos creíste que pusiste todo, hay que poner más. Te voy a dar un ejemplo. En la preparación al Mundial, sí, tuvimos nuestro preparador físico, que era Luis Barrio Nuevo, que sí, es un preparador físico que viene del atletismo. Del atletismo. Luis Barrio Nuevo, siempre me acuerdo de una charla, como que Luis trató de, lo primero que dijo, ustedes tienen que transformar sus cuerpos en ser atletas. Nosotros éramos jugadoras de hockey, sí, y había que convertirse en ser atletas. Y vino con una fórmula física, que hasta el día de hoy me acuerdo, que es... ¿Qué edad tenía él en ese momento? 40 años, no sé, 50 okay, años. Como que... Pero era más grande que usted. Sí, un hombre más grande. Sí, un hombre para mí muy sabio, un estudioso del cuerpo humano, del deporte, trabajó en rugby, en hockey, o sea, sabe mucho de preparación física. Y él dijo que potencia es igual a masa por aceleración. Entonces, con esa fórmula bien concreta, si nosotros queríamos ser potentes, como era Australia en su momento, que era el gran equipo de los años 90, sí, teníamos que meternos en un gimnasio y tener masa y después transferir eso en aceleración para ser jugadoras potentes. ¿Y masa quiere decir? Tener más volumen de cuerpo, ¿entendés? Si vos sos un deportista que no tiene masa, sí, nunca vas a tener potencia. Mira, me parece que era un innovador en ese momento, porque en esa época en el deporte de equipo no creo que se le da tanta importancia a ganar masa muscular. Yo creo que sí, para mí es parte de las transformaciones. Hay muchas transformaciones ocultas por las cuales un equipo logra ser campeón del mundo, ¿entendés? Ocultas para los medios, ¿entendés? Digo, para el que está dentro de un proceso, no sé, después parte de los cambios, me acuerdo también cuando Cachito se sumó, no sé, las leonas se entrenaban de noche, él hizo que empiecen a entrenar de mañana para poder dar lo mejor de sí. Ahora, hoy son todos cambios que están dados, pero bueno, sí, alguien los tuvo que transformar y los tuvo que modificar en hábitos, ¿entendés? Sí. Y bueno, yo me llevo mucho el aprendizaje de también si querés conseguir resultados distintos, tenés que hacer cosas distintas. O sea, a ver si entiendo, cuando vos decís el 100% quiere decir... Modificar tus hábitos, sí,
o sea, hacer lo que hay que hacer para conseguir los objetivos. En este caso fue, no sé, se entrenaba de noche, bueno, empecé a entrenar de mañana, sí. Tenés que meterte en un gimnasio para modificar tu cuerpo, obviamente siendo que para una mujer por ahí no es lindo, tenés que hacer eso. Eso, claro, significa un costo emocional. Todo tiene costo emocional, ¿entendés? O sea, tu cuerpo en ese momento cambió y... Mi cuerpo, a mí no me molestaba, pero bueno, el cansancio, físicamente me costaba poder hacer todo ese esfuerzo, ¿entendés? Uno terminaba muy desgastado, muy dolorido. ¿Dolorida? ¿Estabas dolorida? Y sí, no sé, me acuerdo que una vuelta, por ejemplo, fuimos a salir a correr como 10 kilómetros con pesas. Yo no podía más, o sea, ya me cuesta correr 10 kilómetros con chalecos, con pesas en el cuerpo, y bueno, eso tenías que acostumbrarte al peso. ¿Cómo se hace cuando el cuerpo, pues, digo, estoy nadando, ¿no? Voy a nadar y me propongo hacer 40 piletas. Y en algún momento mi cerebro solo me empieza a decir, pará, aunque sé que por ahí puedo seguir. Pero me dice, pará, no va más. Yo creo que ahí está la respuesta, eso será alto rendimiento, a que vos tenés que seguir, aunque te rompas, ¿entendés? Y bueno, y la próxima sabrás cómo manejar ese momento, y esa es la diferencia entre un equipo que mete un penal y el que no lo mete, ¿entendés? O sea, venimos a ver 2 partidos espectaculares de la Champions, donde los 2 equipos tuvieron oportunidades y uno hizo los goles. Para todo eso se entrena y uno se prepara, ¿entendés? No es casualidad, ¿entendés? Sí, o sea, entrenar la tolerancia al dolor, al sufrimiento, ¿es algo que para vos también se entrena? Sí, sin duda. ¿Y te acostumbras? A ver, estaba leyendo un librito súper interesante, ahora no me acuerdo del autor, lo voy a poner en la página, que se preguntaba si la gente que logró el altísimo rendimiento es gente que nació con la habilidad de tolerar más el sufrimiento o es gente que logró entrenarlo mejor. ¿Para vos naciste con esa habilidad? ¿Es algo que ya podías hacer desde chica? ¿O es algo que lograste con el tiempo? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Tenés que tener una aptitud, porque por algo hay un montón de gente que no lo puede lograr, pero también lo aprendés. O sea, yo me considero que mis compañeras, en este caso, todo el equipo que compartí con ellas durante todo este proceso de alto rendimiento, me enseñaron un montón de cosas. Yo hubiese abandonado al minuto 1 todo, ¿entendés? Y bueno, el equipo te va enseñando de que podés vos también estar a la par. ¿Y te acordás de algún consejo en particular que te dieron tus compañeras? Yo era una jugadora que me lesionaba mucho y me costaba toda la parte mental. Y me acuerdo que una de las chicas siempre me dijo, todos tenemos la misma cantidad de músculos, la misma cantidad, y lo que te hace la diferencia es un poco la cabeza y las ganas. Y cómo tolerás la frustración, el dolor, digo, porque para mí el deporte del alto rendimiento tiene mucho de sufrimiento y de soportar el sufrimiento. Sí. Por más de que uno vea los goles y lo lindo que es jugar un mundial, hay un montón de días que hacen frío, que tenés que entrenar con lluvia, mojado, que te gustaría quedarte en tu casa haciendo otra cosa y tenés que estar entrenando. Como todo, el dulce de leche en exceso tampoco es rico, ¿entendés? A ver, o sea, uno de los consejos que te quedó fue que la diferencia está en la cabeza, en la mente, y compraste esa idea entonces. Cuando te dijeron eso, ¿la creíste? No tengo duda que está en la mente, seguro. Y eso es algo entonces que recordás y lo aplicás. No es que uno logra todo lo que se propone, pero el querer es poder. No sé, viste, hablábamos antes y vos deseás entrenar a un equipo de alto rendimiento y bueno, posiblemente alguna experiencia tengas en tu vida si lo deseas, ¿entendés? O lo busques o hagas todo para conseguirlo, ¿entendés? Y si no lo lográs, bueno, vas a tener un aprendizaje de eso, ¿entendés? Pero creo que el deseo es la primer parte para querer conseguir algo. O sea, puede ser que a deseo o con deseo te referís como a motivación, es decir, la disposición de ir a conseguir una meta, eso sería... Sí, no sé, yo nunca soñé en jugar en las Leonas cuando era chiquita, pero siempre me emocioné por ver los equipos, por los seleccionados, no es que tampoco dije, bueno, si quiero jugar acá voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque de hecho empecé a jugar al hockey en aqua por mis amigas y siempre digo que gracias a ellas también desconocí el deporte, amé el hockey y después fui consiguiendo las cosas. Pero siempre había algo en mí que me gustaba todo y me emocionaba todo lo que tenía que ver con representar al país de uno, ¿entendés? O sea que tenías como una meta en mente que te... Sin ser consciente. Yo creo que a veces uno tiene metas que no son conscientes hasta que de golpe se exteriorizan y dicen, uy, tenía esto adentro mío toda la vida y no lo había visto. Y pensando en esa meta, ¿tenés alguna técnica o estrategia o tenías cuando estabas en la cancha
sabiendo que lo que estabas haciendo podía generar resultados drásticos. Estar en una selección y que miles o capaz que cientos de miles de personas estaban mirando ese partido y estaban a la expectativa de lo que pasaba, y además tenías ese público, ese ruido. ¿Había alguna manera o aprendiste una manera de concentrarte para mirar donde tenías que mirar, escuchar lo que tenías que escuchar? Siempre traté de dejar al margen todo eso y traté de concentrarme que era un partido de hockey y no comprar el paquete del resto, porque creo que cuando mirás afuera y no mirás hacia adentro estás complicado, ¿entendés? Es como cuando te empezás a concentrar qué pasa en la tribuna y no qué pasa en la cancha, seguramente el resultado que consigas no va a ser bueno. ¿Y cómo se hace? Si te das cuenta que estás por ahí distraída pensando, en ese momento quizás pensando en la tribuna, o pensando en este partido tiene que terminar bien, o quizás hoy, ahora no estás jugando o ya volviste a jugar. Estoy jugando en la primera sede de COAG, pero es meramente amateur y para divertirme. Bueno, pero supongo que para divertirte tenés que concentrarte y ponerle que estás jugando y se te aparece un pensamiento de dónde estará alguno de tus 3 hijos dando vuelta y te quedás pensando en eso. ¿Tenés alguna estrategia para volver a enfocarte en el partido o en la bocha o donde sea? Hoy me doy la licencia de que si estoy pensando en mis 3 hijos, estoy jugando al hockey, está todo bien y es parte del disfrute de lo que hago hoy. Antes creo que siempre trataba de decir, bueno, dale Nati, concéntrate acá, volver a lo fácil. Creo que cuando uno se dispersa tiene que volver al gesto simple. A ver, ¿cómo es eso? Parar y pasar la bocha, sí. Como no tratar de hacer la jugada maestra, ¿entendés? Como, bueno, listo, tengo que volver a entrar en contacto con el juego, tengo que buscar la jugada chiquitita que me haga estar en el partido de vuelta. Está buenísimo eso, o sea, para vos no se trata tanto de qué pensar, sino de hacer algo bien simple para que tu cuerpo se vuelva a conectar con el juego. Es como algo corporal, entonces. Corporal y mental, porque cuando vos ya estás en contacto con el juego y estás de vuelta dentro del partido, dejás de pensar afuera, ¿entendés? O sea, vos pensás que por ahí, no sé, en el squash a vos te viene la bocha mucho más rápido, en el hockey vos podés tener momentos que estás laguneando, entonces tenés que entrar en el juego otra vez para no dispersarte. Sí, igual en el squash, le cuento a los oyentes, porque es un deporte poco conocido, en donde la pelota va muy rápido y uno está entre 4 paredes, y es verdad, permanentemente uno tiene que estar en contacto con la pelota. Igualmente podés distraerte y hasta distraerte tratando de hacer cosas que no te resultan fácil. Y la forma de volver, una de las cosas que me han comentado, o a mí me ha servido, es hacer algo simple, que es tratar de volver al tiro que más fácil me sale. Perfecto. Y el más efectivo, que es lo mismo, es volver a lo simple. Es volver a lo simple, y volver a estar en juego, ¿entendés? Eso creo que te hace volver a tener concentración. Y ¿cómo se hace para tener en cuenta al equipo? ¿Cómo hacías o cómo haces para mirar al resto de las jugadoras en la cancha? Fácil, primero tenés que levantar la cabeza y mirar dónde está el resto. Creo que muchas veces en la vida en general la gente camina mirándose a uno mismo y no camina mirando en función del resto. Bueno, creo que en la cancha pasa lo mismo, ¿entendés? Tenés que entender y tratar de leer qué va a estar haciendo el otro y qué conviene que vos hagas en función del otro. También eso lo aprendí mucho en el seleccionado, porque ningún club todos te enseñan a jugar en función de vos mismo. ¿Sí? Por lo menos en Argentina tuve la suerte de jugar en Europa, salvo que tengas un entrenador de otra categoría, nadie te enseña a hacer movimientos en función del otro, ¿entendés? Pero en la selección sí, tuviste que aprender eso. Es parte del alto rendimiento también, ¿entendés? Aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y hablando de dificultades, contame qué pasó con Atenas 2004, un juego olímpico. Y bueno, para mí Atenas 2004 representa tratar de intentar hacer algo con toda la fuerza que uno tenga adentro y no lograrlo o no conseguirlo de la manera que uno lo sueña. Me acuerdo, yo había jugado el Mundial en el 2002, había jugado Juego Panamericano en el 2003 y se acercaba la lista en hockey a los mundiales se viajaba con 18 jugadoras y después se reducía la nómina a 16. Y nada. ¿Y había jugado el Panamericano? Había jugado el Panamericano. ¿Y cómo salieron en ese Panamericano? Habíamos salido campeonas y venía... ¿Hiciste goles en ese Panamericano? Sí, pero el torneo Panamericano en su momento cuando yo jugaba, creo que ahora es más competitivo, había mucha diferencia entre Argentina y el resto cosa que hoy no pasa porque el nivel de Estados Unidos mejoró considerablemente
y también se achicaron las diferencias, pero bueno, nada, Atenas representó eso, entrenar con toda, tratar de dar lo máximo que tenía, y me acuerdo que quedé número 17 y bueno, quedé suplente. De hecho me tocó viajar a la gira previa con todas las chicas fuimos a Valencia, un centro de alto rendimiento, yo viajé con el equipo y bueno, todas las chicas iban para Atenas y yo me volvía. Y bueno, siempre en esa gira, que para mí era muy difícil porque todos iban a jugar el torneo soñado de su vida y yo me volví a mi casa. Era el torneo soñado, ¿no? Era el torneo soñado porque vos sos un deportista más que un mundial, más que cualquier cosa. Vos sos sí, más que un mundial. Porque ves todos los deportes, estás comiendo con Manu Ginóbili, con, no sé, el deportista de la cuna del deporte. Y bueno, tuve que aprender, yo creo que mi gran aprendizaje es que uno en la vida también se tiene que conformar en los procesos de dar lo mejor de uno y que a veces alcanza y te puede alcanzar para ser campeón del mundo y a veces no alcanza. Y esa es la vida y que también uno tiene que aprender a tomarse revanchas como pueda. Y bueno, por ahí mi revancha viajé después a 2 Juegos Olímpicos más con mi socia por el trabajo, aprender y a ver. Sí. Y bueno, tuve que aprender a vivir los Juegos Olímpicos de otra manera, de la cual me hubiese gustado que sea dentro de una cancha, pero bueno, también pude viajar, pude ver, pude estar, pude disfrutar. Y es eso, uno tiene que ir viendo la vida, cómo se le desarrolla y cómo puede ir tratando de hacer las cosas que le gustan. ¿Y entrenarías o te exigirías de nuevo como te exigiste sabiendo que no ibas a llegar? ¿Lo harías de nuevo? No se puede volver el tiempo atrás, mi vida es muy distinta de lo que era en el 2004. No volvería a repetir un proceso como para ser atleta, pero sí por un proyecto que me guste, de la envergadura esa, volvería a dejar todo lo que tengo para tratar de conseguir un objetivo. Eso es el aprendizaje, ¿entendés? A ver, si vos tendrías que... Si vos me decís tenés que organizar un Juego Olímpico o tengo que organizar o desde el laburo, desde lo que hago hoy con los Juegos Olímpicos, sí lo haría. Dejaría todo lo que tengo que hacer para tratar de hacerlo. Vamos de nuevo, te hago la pregunta de otra forma. Si existe la máquina del tiempo y vos podés ir a hablarle a la Nati chiquita, ahí tenías 20... Tenía 24. Nati muy chiquita. Entonces le tenías que ir a hablar a tu Nati joven de 24 años... Y vos ya sabés, la Nati grande ya sabe que no va a entrar a los Juegos Olímpicos. ¿Le aconsejarías seguir entrenando sin contarle que no va a entrar o le tratarías de recomendar que haga otra cosa? No, que entrene y que aprenda. Que entrene y que aprenda. Que entrene y que aprenda porque no hay otra manera. ¿Y qué aprendió? A ver, específicamente, ¿podrías darme 2 o 3 enseñanzas de ese momento? Es más, yo creo que uno aprende más desde la frustración que desde el éxito. En general, cuando vos lográs un objetivo, te encegueces. Pero en cambio, cuando pones todo y no lo lográs, tenés que volver a releer el juego y tenés que aprender. Y volver a modificar tu conducta y ver qué harías diferente. Yo creo que después de todo en mi proceso del 2004, que me desgastó mucho, en el 2006 terminé renunciando, me recibí. Y yo también me di cuenta que no quería más. Era demasiado esfuerzo y yo no estaba dispuesta a dar todo lo que había que dar para estar ahí. Y de hecho yo ya al final de mi periodo no lo disfrutaba más, no era más feliz en un lugar donde todo el mundo anhelaba y quería estar. Yo me di cuenta que quería hacer otra cosa en mi vida y que también es válido, ¿entendés? Y eso es parte del aprendizaje. ¿Cómo fue ese proceso en el 2006 después de recibirte? ¿Qué pasó ahí? Me enfermé bastante y yo me daba cuenta que, viste, como que no estaba la llamita adentro, que lo hacía con felicidad más allá del resultado, me costaba todo y bueno, eso, ya me había recibido, quería trabajar y no podía trabajar porque no tenía, necesitaban disponibilidad full time y yo no tenía. Y bueno, todo eso me empezó a dar vueltas y tenía mucha curiosidad por mi parte profesional. Como que también me siento que soy un bicho raro porque, bueno, pude estudiar y yo siempre quise hacer otra cosa. De hecho, me acuerdo que me iban a mandar a dormir la siesta en los torneos y yo me quería matar, me quería ir a hacer otra cosa. No era que me divertía estar mirando la novela. Siempre fui muy inquieta y me gustó hacer muchas cosas. Y el alto rendimiento te exige que no puedes hacer, o sea, sí puedes hacer, pero bueno, no de la manera en que está pautado en la Argentina. Yo creo que es un gran challenge para los entrenadores. Nada, que los deportistas también puedan desarrollar su parte de gusto, su parte de aprender otra cosa que no sea solamente deportes.
hacer alguna otra cosa? ¿Y por qué crees que es importante que el deportista, además de concentrarse en su actividad principal, pueda hacer alguna actividad placentera o tomar algún otro desafío? Por muchos motivos. Primero, porque el deporte no es para toda la vida, el alto rendimiento no es para toda la vida, y después pasa que termina el alto rendimiento y uno dice, ¿qué hago en mi vida? O sea, ¿crees que es importante anticipar o planificar el post? Es una carrera corta, le pasa a los futbolistas y la gran diferencia que tiene un montón de plata, pero bueno, también la gente se deprime, se pone mal, se siente inútil, ¿entendés? También creo que el conocimiento hace que vos seas... Yo creo que el conocimiento es la base de todo en la vida, y si vos estás mejor preparado cognitivamente, con conocimiento de cosas, tus aptitudes mentales también para el deporte van a ser mejores. Ajá. Entonces tenés que tener gente preparada. Sí. No es solamente leer una táctica o parar y recibir la bocha, ¿entendés? Si esa misma persona, para mí, es más formada y más preparada, seguramente ese deporte lo va a poder hacer de una mejor manera. Vos tenés dos futbolistas del mismo nivel y alguien que estudió o fue mejor formado, para mí de ese, seguramente va a resolver mejor las situaciones dentro de la cancha y fuera de la cancha. ¿Pero vos con mejor formado te recibís a formarse en otra disciplina o en otro conocimiento? En algo, no sé, en que no tengas solamente toda tu atención en eso. Considero que uno es la suma de todas las experiencias que tuvo en la vida, y todas esas experiencias te dan herramientas para poder resolver cosas. Sí. Si vos solamente aprendiste de hockey toda tu vida y no sé, en mi caso me gusta mucho el diseño, me gusta el marketing, bueno, nada, todo eso hace que mi visión de las cosas sea distinta de que si yo solamente hubiese sido un deportista. ¿Y cómo fue, hablando de que te gusta el marketing y te gustan otras disciplinas, cómo fue que te llegó la idea de hacer 5 yardas? Yo quise, mientras jugaba al hockey, estudiar diseño gráfico, pero una amiga como me contó que las entregas eran todas de noche, bueno, no lo vi viable bajo la vida que yo estaba haciendo, entonces como que descarté esa posibilidad. Ajá. Y me puse a estudiar administración de empresas, me parecía una carrera de cultura general, llamada así, y dentro de todo la podía hacer con los horarios. Y la verdad no me arrepiento para nada porque me dio una base para después poder especificar. Terminé de descubrir, yo en quinto año había hecho perito mercantil, que el marketing me gustaba mucho. ¿En quinto año del colegio? En quinto año del colegio, sí, siempre había seguido como esa especialidad. Y bueno, me dio como una base de negocios que creo que es clave para cualquier cosa que uno emprenda en la vida. La clave es que uno tiene que ofrecer una necesidad que otro no dé, es una economía escasa y uno tiene que ofrecer recursos para poder, que alguien los compre. Tan elemental como eso, pero bueno, a la hora de uno idear o pensar un negocio, tenés que tener ventajas competitivas. Que es lo mismo, vuelvo al ejemplo inicial del hockey, que donde hay lleno de jugadores, bueno, uno tiene que tener una virtud diferencial respecto del resto. Pero como venís contando, tenés que igual conocer las otras partes, tener un conocimiento integral, conocer las otras jugadoras, conocer otras disciplinas, conocer otros contextos. Para vos la base, el conocimiento diversificado como base, ¿crees que es fundamental para después especializarse? Yo creo que el conocimiento es la diferenciación en cualquier índole de lo que uno haga en la vida, ¿entendés? O sea, sos como curiosa, investigás, estás con disposición a aprender. Es que en el trabajo que yo hago, si yo no fuera curiosa, es imposible. La creatividad para mí es curiosidad y es conocimiento. Entonces, vos tenés que saber de un tema todo lo que pasa en el mundo, tratar de viajar, tratar de aprender, tratar de entender cómo lo resuelve el otro, cómo lo resolverías vos. Creo que pasa por ahí la creatividad. La creatividad no es que me estoy bañando y se te ocurre la idea. ¿No crees en ese estilo de creatividad? No, yo creo que la creatividad es investigación. Viene después del trabajo, de la investigación. Sí, de saber. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Hubo alguna situación? ¿Lo hablaste con alguien? ¿Cómo empezaste en una productora? Yo ya me había recibido y la verdad no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer. No quería ser entrenadora. Me gustaba el deporte, pero no quería ser entrenadora. No me veía dando tácticas de hockey toda mi vida. No me veía siendo profesora de educación física. Y un día me encontré con un amigo publicista y me dijo, pero no entiendo. Le digo, y quería hacer cosas de marketing y publicidad. En publicidad no sabía nada, Y me dijo, pero no entiendo, ¿por qué no haces cosas como de marketing, deporte y publicidad? Y ahí me hizo un clic y dije, claro, él tiene razón. Le digo, pero yo tengo experiencia cero, ¿entendés? Nunca... Y me empecé a dar cuenta que, al revés, que tenía 15 años de experiencia en el deporte desde otro lugar que lo podía empezar a canalizar. Pero hasta que él no me lo dijo, yo no lo había visualizado nunca.
Bueno, y ahí es que arranqué con Cori, con mi socia, que nos conocíamos del club, a pensar una idea para hacer un proyecto juntas, que bueno, así arrancó 5 Yardas, que era Sport Plus Entertainment, como yo veía que un montón de gente hacía proyectos de deporte, pero sin haberlos entendido o vivido, y que llevaban proyectos a las empresas para que las sponsoreen, y las empresas tenían sus propios planes de marketing y sus propios intereses. Entonces tratar de ser ese nexo de entender qué pasaba en el mundo del deporte para llevarlo al mundo empresarial y cómo podíamos acercar el mundo del deporte a las empresas. ¿Y cuáles eran los conflictos habituales al juntar esos dos mundos, el deporte con el marketing y la publicidad? Y en general la persona del deporte no le importa el marketing, no le importa hoy ya está mucho más desarrollado. Hoy un restaurante que no tiene diseño no existe, pero en su momento era muy normal en cómo se presentaban las cosas, en cada uno verlo desde el ojo de uno. Che, pero este proyecto mío es un espectáculo y no sé, y por ahí es de fútbol y la marca tiene plata para la running, ¿entendés? Pero bueno, fíjate que el otro está queriendo desarrollar, no sé si le importa tu proyecto, hay un otro que tiene otra necesidad, ¿entendés? Bueno, yo creo que nosotros empezamos a entender el doble rol de lo que necesitaban las marcas y de lo que había en el mundo del deporte para tratar de unirlo. Y bueno, así fue que el primer evento que hicimos fue una clínica de hockey donde nos salió todo mal, pero fue todo aprendizaje. Salió mal desde que eso era un evento para... ¿Con quién? ¿Con qué marca fue eso? Con Adidas. ¿Hace cuánto fue? Y de 12 años. ¿En el, te acordás? 96. No, de 2006. ¿En el 2006? En el 2006. Y fue... Bueno, y empezaron con una marca grande encima. Empezamos... Adidas, Nike, ¿y cuántas marcas hay en el mundo que están a ese nivel? Son las 2 mejores. Son las 2 mejores. Y el primero lo hiciste y te mandaste casi como cuando tenías 22 añitos ahí. Exactamente igual. Dejaron, de repente te encontraste en la selección jugando en el torneo más grande después de Juegos Olímpicos. Y acá lo mismo, con la marca más grande es una clínica de para hockey. 500 jugadoras donde... 500 jugadoras. El remis se perdió, no teníamos guardia eléctrica, se nos cayeron todos los inflables, de todo, pero bueno, fue todo aprendizaje. Creo que después el otro granito que nos permitió empezar a crecer con 5 Yardas fue meternos en el mundo del running, siendo que yo odio el running, pero bueno, tuvimos esa virtud también de poder acomodarnos y aprender una nueva disciplina de la cual no la practico, pero me parece fantástica. Y bueno, empecé a estudiar, a viajar a carreras, a conocer qué le pasaba al running, como que ahí detectamos que había una posibilidad de inversión mucho más grande que la que tenía el hockey y fue bueno, empecemos a aprender de otros deportes. Viajamos con mi socia a todas las carreras, a las mejores carreras del mundo y bueno, aprender. Cuando me hablas del fracaso que tuvieron en el primer proyecto de la clínica, te sonreís. Parece como que lo conservás como si fuera un buen recuerdo y sin embargo me parece que en el momento le deben haber pasado bastante mal. Debe haber sido, por lo menos me pongo en tu lugar, me hubiera sentido avergonzado por lo menos. Salió genial el evento, pero obviamente con muchas cosas a mejorar. Hoy me río de que obviamente que todo tiene que ver con la inexperiencia, ¿entendés? Sí. Hacía todo, tipo, desde rotular la etiqueta, cabecear, atajar a toda la gente. Sí. Hicimos todo el manual de lo que no hay que hacer, ¿entendés? Pero... Y dame 1 o 2 reglas que sabes que no se debe hacer. 2 personas, te diría, casi no pueden organizar todo un evento. Hay que dividir en roles y funciones. Ajá. Hay que prepensar el evento antes, hay que anticiparse a los conflictos. Creo que en la organización de eventos es clave pensar el evento antes y pensar todas las cosas que a uno le pueden pasar para preverlas. O sea, pensar y revisar lo que puede salir mal. Exactamente. Eso para vos es importante. Es fundamental. Ejemplo, que se te puede cortar la luz y se cortó la luz. Entonces, ¿qué hacer en un evento? Sí. Hoy te diría que no había un evento si no hay un generador de backup. Es un ejercicio difícil porque cuando uno empieza y además tiene oportunidades grandes, lo que primero tiende a hacer, creo, es en pensar en la gran oportunidad que se presenta y qué pasaría si eso sale bien. ¿Cómo se hace para hacer ese ejercicio contraintuitivo de pensar en lo que va a salir mal? ¿Cómo haces para parar y evaluar? Yo ya creo que al cabo de estar casi hablando un rato con vos, ya sabrás que yo soy una persona que avanza y va aprendiendo. Me parece que es mejor hacer que no hacer y en el hacer se aprende.
Esa es mi experiencia. Me subo al barco de los proyectos y voy viendo cómo resolver y cómo voy aprendiendo. Hay una persona que se llama Luis Ciancia, que falleció, que era el head coach de hockey. Sí. Me dijo una frase que no me la olvido más en toda mi vida. Natalie, vos siempre tenés que estar en la foto de los goles, si querés hacer goles. Sí. ¿Qué significa eso? Que si vos no estás adentro del área, en hockey no vas a hacer gol. Entonces hay que estar en el partido. Protagonista, en el banco de suplente, no importa, pero el que no está ahí metido en el área, nunca va a hacer el gol. Vos tenés que estar siempre en la foto de los goles. Hay que estar en la foto del gol. Entonces, bueno, mejor estar on board de un evento que no estar. Por un lado es una combinación de pensar en lo que puede salir mal, pero al mismo tiempo sabiendo que eso puede salir mal, hacerlo igual. Minimizar todos los riesgos para que salga lo mejor posible, ¿entendés? Tampoco hacer locuras y también obviamente que es importante saber decir que no y cómo, ¿entendés? Creo que con mi primer evento era imposible yo prevenir las situaciones que iban a ser mal porque no tenía experiencia. Pero bueno, tiene que ver con eso, hoy ya con más carrera, poder leer el juego y anticiparse a lo que va a venir. Bueno, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que le llamo preguntas de rapid fire, preguntas tipo ping pong. Primero te pregunto, ¿sobre qué tema hablarías si te pidieran que des una charla TED sobre algo que no fuera de tu área de especialización? Y podría hablar del alto rendimiento, podría hablar y de las cosas que yo aprendí en el alto rendimiento. Y si podrías ponerle un título a esa charla para que entendamos cuál es el mensaje central, ¿cuál sería el mensaje central? Siempre me acuerdo de una frase que la leí en Valencia cuando me quedé fuera de los Juegos Olímpicos, que es que se puede cambiar de vida solo cambiando de actitud. Creo que el enfoque que uno le da a las cosas es clave. Entonces, volvemos al ejemplo del cuerpo. Dos personas de la misma manera con una actitud diferente. El que tiene una actitud positiva y va y se anima, consigue resultados en la vida. ¿Hay algo que hayas cambiado? ¿Hay algún punto de vista que cambiaste en los últimos años? Yo creo que uno va cambiando constantemente. Sí me siento, no sé, con mayor experiencia en el trabajo, trato de modificar mis conductas, de por ahí antes tenía una visión más de hacer y ahora tengo más una visión de tratar de liderar equipos. Creo que todo el tiempo vas cambiando y vas tratando de tener nuevas herramientas para lograr cosas distintas. Y hablando de proyectos, nuevas herramientas o desafíos, ¿en qué desafíos estás ahora en tu mundo profesional? Bueno, nosotros somos una productora agencia que trabajamos para grandes marcas y las marcas son muy dinámicas y siempre es el objetivo eso, tratar de conquistar al consumidor. Entonces, para mí mi trabajo es muy divertido porque vivo estudiando para distintas marcas, distintos consumidores. Sí. Tengo que saber de muchas industrias y en mi caso estar en constante movimiento y en constante investigación me parece súper interesante. Para cada cliente es un mundo distinto. Bueno, vi bien en Instagram, lo habían hecho algo en relación al deporte y el arte, ¿puede ser? Y uno de los últimos proyectos que disfruté mucho fue que tuvimos el desafío, participamos con Adidas y Argentina concursamos para una idea regional que la ganamos. Ajá. Y el objetivo era reinventar el running, recodificarlo, hacer un running para corredores más jóvenes. Sí. Y hacerlo divertido, como que todos podemos correr y podemos correr de una manera urbana, canchera. Fue a desarrollar una serie de 12 eventos de distinta índole, como por ejemplo este que vos me mencionás, que la idea era que vos hacías un recorrido de arte conociendo murales y después todos terminaban pintando. Entonces, bueno, te motivaba a correr y ir de un mural al otro, ¿entendés? Bien, así que investigando arte. Investigando arte, haces deporte. Y murales. Y además, murales. Pero digo vos también, en esto de tu multitarea y tu disposición a aprender. Y es que yo creo que uno investigando puede reinventar una disciplina. Me parece que por eso a mí me gustó mucho este trabajo, porque tiene que ver un poco con lo que yo opino, de que uno no están las cosas seteadas o inventadas, siempre se puede buscarle la vuelta. ¿Tenés alguna recomendación para personas que quieran dedicarse al deporte de alto rendimiento? ¿Hay alguna sugerencia que le harías? Creo que cuando uno se va a dedicar al alto rendimiento, el foco es clave en no dispersarse, porque el detalle es lo que hace la diferencia. Son todos buenos deportistas si llegaste al alto rendimiento. Bueno, ese detalle que el otro no está haciendo, para mí es lo que te va a hacer ganar el partido final.
Bueno, muchas gracias, me encantó. Son muchísimos consejos, sugerencias e ideas juntas. Espero que la hayas pasado bien y que hayas disfrutado de este momento. Bueno, gracias a vos, Gaby. Muchísimos éxitos con esto que emprendas. Se nota que te gusta, que lo disfrutas, entonces me parece que eso es lo más importante. Gracias. Eso fue todo de la entrevista a Nati. Espero que la hayas disfrutado y, por qué no, aprendido alguna nueva herramienta, nueva creencia o estilo emocional que te pueda servir para tu vida. Un par de frases que ella nos dejó. Una es: potencia igual a masa por aceleración, referido a entrenar en el gimnasio para ganar masa muscular, para aumentar la resistencia y el rendimiento dentro de la cancha. Otra fue: Natalie, tenés que estar en las fotos de los goles, hay que ser protagonista, cuando nos contaba de la importancia de pasar a la acción en un emprendimiento, en este caso en su emprendimiento 5 yardas. Ella dice que hay que tratar de anticipar las cosas que pueden salir mal, pero al mismo tiempo hay que exponerse para poder aprender de eso que falló, centrado en estar. Les agradezco mucho por haberme escuchado, nos vemos la próxima. Gracias por habernos escuchado. Este podcast fue producido por Gabriel Brenner y Leto Dugatkin. Podés contratar a Gabriel para charlas inspiracionales, workshops o sesiones de coaching personalizadas. Visita su web, gabrielbrenner.com, donde vas a encontrar más información acerca de cada una de las entrevistas y artículos. Suscríbete para no perderte ninguna novedad. Y recordá, si querés mejorar, cada vez que haces eso que hipotéticamente es mejor, sirve, por más pequeño e insignificante que parezca. Muchas gracias.